En esta sesión lo que vamos a explicar es el siguiente problema. Este problema nos dice lo siguiente. Sabiendo que tenemos un ángulo θ agudo significa que está entre 0 y 90 grados, nosotros queremos conocer cuál es el valor de coseno de ese ángulo que no conocemos, cuál es la tangente de ese ángulo que tampoco conocemos. Nosotros, para poder averiguarlo, tenemos un dato extra que nos da el problema. Ese dato nos dice que seno del ángulo, que tampoco conocemos, es 2/5. Nosotros tenemos que recordar entonces que la función seno de cualquier ángulo es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. Eso lo que nos ayuda es, de inicio, localizarlo en el plano cartesiano. Sabemos de inicio que se encuentra en el primer cuadrante. ¿Cómo sabemos eso? Porque nos dicen que está entre 0 y 90 grados. Al estar en el primer cuadrante, yo puedo localizarlo por medio de esto y vamos a tener un triángulo de referencia de esta manera. El ángulo que nosotros no conocemos lo ubicamos en el origen. Aquí ubicamos el ángulo y al saber nosotros que seno del ángulo es cateto opuesto entre hipotenusa, o sea, el 2 es el cateto opuesto y el 5 es la hipotenusa, nosotros colocamos los valores en este triángulo de referencia. Esos valores irían de la siguiente manera. El 5 lo tenemos localizado aquí y el 2, que es el cateto opuesto, lo tenemos localizado frente al ángulo de referencia. Para nosotros tener los lados completos nos hace falta el cateto adyacente. Para calcular este cateto adyacente, recordando teorema de Pitágoras, es la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto opuesto al cuadrado. Esto viene del teorema de Pitágoras. Por lo tanto, nuestro cateto adyacente, el que nos falta, es raíz cuadrada de 5 al cuadrado, que es 25, menos 2 al cuadrado, que es 4. Y si nosotros recordamos cateto adyacente, entonces lo tendremos como 25 menos 4, que eso sería raíz cuadrada de 21. Eso quiere decir que ya tenemos los tres lados: 5 para la hipotenusa, 2 para el cateto opuesto, y para lo que es el cateto adyacente ya tenemos el valor de 21. Ya tenemos los tres lados. Ese era el objetivo principal. Tengamos en cuenta que son positivos los lados, porque este es paralelo a las y positivas y este es sobre las x positivas. Por eso ambos catetos son positivos. Ya teniendo los lados, ya podemos contestar las dos interrogantes que nos están planteando, como lo son coseno del ángulo. Sabemos nosotros que coseno de cualquier ángulo es cateto adyacente sobre hipotenusa. Ya teniendo nuestros datos, coseno del ángulo pues va a ser cateto adyacente, que lo acabamos de calcular, raíz cuadrada de 21, sobre la hipotenusa, que es 5. Ya tenemos entonces la primera respuesta, coseno del ángulo. Para lo que es la tangente del ángulo, nosotros vamos a utilizar como se calcula comúnmente una tangente. Tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Teniendo ya nuestros lados como lo debe de ser, tenemos que entonces tangente del ángulo es igual a cateto opuesto, que es 2, sobre cateto adyacente, que es raíz de 21. Aquí debemos tener mucho cuidado porque no podemos dejarlo de esta manera. Todo lo que son raíces en el denominador tenemos que racionalizar para poderlo expresar. Por lo tanto, aquí multiplicamos por raíz de 21, tanto arriba como abajo, para racionalizar y eliminar raíces del denominador. Y esto nos va a quedar como 2 raíz de 21 entre raíz de 21 por raíz de 21 es raíz de 21 al cuadrado, que esto es 21. Este sería el resultado para la tangente del ángulo. Por lo tanto, mis resultados son estos dos y ya tenemos completo lo que nos pide. Si nos pidieran calcular el ángulo, tendríamos que despejar o la tangente de aquí o el coseno de aquí. No es el caso del ejercicio, pero eso se tendría que hacer si nos pidieran calcular el ángulo. Con esto tenemos claro que al plantear nosotros un ángulo de referencia,
calculando los tres lados, podemos tener cualquier función trigonométrica. En este caso nos pide estas dos, que tuvimos entonces raíz de 21 entre 5 en lo que es el coseno, y tuvimos 2 raíz de 21 entre 21, que es la tangente del ángulo. Muchas gracias, buenas tardes.